Dios les bendiga, hermanos. Buenos días. Si me miran, yo lo miraba a Andrea desde allá. Estamos bien chaparritas. El año pasado estuve con ustedes, hermanos, y es un privilegio para mí volver a estar en este lugar. En nuestra congregación y en mis oraciones siempre están ustedes. Desde que estuvimos aquí, me decía la hermana Lula, como le dicen ustedes, de cariño, pues vamos a estar juntos en oración. Usted allá por nosotros y nosotros acá por los ministerios que ustedes tienen. Y qué bueno, hermanos, poder estar aquí y compartir una palabra, ¿verdad? Que es la palabra del Señor, ¿verdad? La palabra de Dios. Y vamos a orar para que esa palabra hable a cada una de nuestras vidas. Amén. Santiago 5, 13, 18. Esa es la porción bíblica que vamos a leer hoy y vamos a orar por esta porción antes de leerla y por nuestras vidas. Amén. Señor, en esta mañana te damos gracias porque tú has permitido que podamos adorarte, Señor, de esta manera. Hemos llegado hasta aquí, Señor, con ese propósito de ser obedientes y congregarnos y de poder, Señor, adorarte a ti, Señor. Queremos adorarte con nuestros cantos, con nuestras ofrendas, pero también con nuestra mente y nuestro corazón dispuestos, Señor, a escuchar tu palabra. No palabra de hombre, no enseñanza humana, sino la palabra viva que emana de tu santa Biblia, Señor, de tu santa palabra, y que a través de ella tú puedas hablarnos hoy, Señor, decirnos algo, Señor, que necesitamos escuchar, Señor, y que necesitamos también poner en práctica. Ayúdanos, Señor, y bendice este púlpito, Señor, bendice esta iglesia en gran manera, Señor. Hazla que prospere, Señor, pero que sobre todo, Señor, tu palabra de verdad, tu palabra verdadera, Señor, nunca deje de ser predicada, Señor, nunca deje de ser obedecida. En el nombre de Jesús, amén. Santiago 5, 13 al 18, hermanos. El hermano Santiago va a terminar prácticamente su libro con esta enseñanza y él nos habla a través de cómo nosotros vamos a orar. Y él dice la oración, él dice, ¿está afligido alguno entre ustedes? Que ore. ¿Está alguno de buen ánimo? Que cante alabanzas. ¿Está enfermo alguno de ustedes? Haga llamar a los ancianos de la iglesia para que oren por él y lo unjan con aceite en el nombre del Señor. La oración de fe sanará al enfermo y el Señor lo levantará. Y si ha pecado, su pecado se le perdonará. Por eso, confiésense unos a otros sus pecados y oren unos por otros para que sean sanados. La oración del justo es poderosa y eficaz. Elías era un hombre con debilidades como las nuestras. Con fervor oró que no lloviera y no llovió sobre la tierra durante 3 años y medio. Volvió a orar y el cielo dio su lluvia y la tierra produjo sus frutos. Amén. El tema que yo traigo para esta pequeña enseñanza es: oramos a un Dios soberano. Amén. Y el hermano Santiago, ¿verdad? El apóstol Santiago va a terminar su libro llamándonos a una exhortación. Y ustedes dirán, todo el tiempo la iglesia nos está enseñando eso, orar, 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 ¿verdad? Pero ¿por qué es la insistencia, ¿verdad? De orar. Hermanos, y si hay alguno aquí, ¿verdad?, que no ha dejado de orar toda su vida cristiana fervientemente, yo quisiera que me dé la fórmula, ¿verdad?, para hacerlo yo también. Porque orar con fervor, orar a nuestro Señor, es un trabajo difícil, ¿verdad?, que el Señor nos ha dejado en esta carne, ¿verdad?, en este cuerpo que Él nos ha dado pecaminoso. Nosotros no lo podemos lograr como Él lo ha pedido, pero Dios en su soberanía, Dios obra en su pueblo, Él a través de las oraciones y en las oraciones, Él obra en su pueblo. Y es un mandato, ¿verdad? Y un privilegio que el Señor nos ha dejado a nosotros, el orar, el poder comunicarnos con Él. Y
yo escribí la palabra oramos a un Dios soberano, porque muchas veces nosotros no tenemos conciencia de eso. Y hay dos cosas que yo quiero compartir esta mañana con ustedes. Primero, que nosotros podamos comprender que nosotros hablamos a un Dios soberano y nosotros oramos a un Dios soberano. ¿Por qué razón Dios quiere que nosotros oremos? Él quiere que nosotros nos acerquemos a Él, ¿verdad? Que tengamos un pretexto para venir hacia su presencia. Entonces, quiere decir que si nosotros oramos y nosotros le pedimos algo a Dios, nosotros cambiamos la mente de Dios, nosotros cambiamos los pensamientos de Dios. Tenemos ese poder, ¿verdad? Sobrenatural de cambiar la mente de Dios, de ese Dios soberano. Y no, hermanos. Absolutamente nosotros no tenemos el poder de cambiar la mente de Dios, el pensamiento soberano de Dios. Nosotros no podemos, ¿verdad?, ir ante Dios y decirle: Dios, tú tienes un plan para mí, tú tienes un plan para nosotros. Pero ¿sabes qué, Dios? Yo estoy pensando que esto es mejor. Yo estoy pensando que si hacemos este plan de esta manera, te va a funcionar mejor. Y nos volvemos consejeros de Dios nosotros. Y le queremos ir a decir a Dios lo que Él debe hacer. Entonces, cuando nosotros hablamos de la oración, nosotros debemos de tener primeramente la conciencia de que nosotros estamos hablando con un Dios soberano, al cual nosotros no le damos indicaciones. ¿Y por qué yo quiero decir esto antes de dejar una enseñanza? Porque nosotros muchas veces vamos delante de Dios queriendo decirle a Él cómo hacer. Nosotros ciertamente decimos que se haga tu voluntad, y esa es la enseñanza de nuestro Señor en la cruz, ¿verdad? Nosotros debemos ir y decirle: Señor, que se haga tu voluntad, porque Jesús así lo dijo. Jesús le dijo en su último momento en la tierra: si esta copa se puede apartar de mí, que se aparte, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Pero ¿verdad que nosotros en este tiempo no oramos de esa manera? Nosotros decimos: Señor, yo ya sé cuál es tu voluntad. Y los jóvenes, por ejemplo, ¿verdad?, que están buscando matrimonio, que están buscando casarse, dicen: Señor, yo sé cuál es tu voluntad, pero a mí me gusta esta persona que no viene a la iglesia, o esta persona que hace esto, que hace lo otro. Es que ayúdame, Señor. Si viene conmigo a la iglesia, se va a convertir. Yo sé que sí. Yo sé que tu voluntad es que yo haga lo correcto, que yo me porte bien, que yo honre el matrimonio, que yo no tenga vicios, que yo busque una persona de mi iglesia, pero a mí me gusta otra persona que no está en la iglesia. Tú puedes cambiarlo, Señor, ¿qué te cuesta? ¿Verdad que nosotros así oramos? ¿Sí o no? Estoy dando un ejemplo de los jóvenes, pero todos nosotros los mayores hemos de tener también, ¿verdad?, nuestra manera de hablarle a Dios. No estamos hablando con el Dios soberano diciéndole: esta es mi voluntad, yo quisiera esto para mi vida, pero ¿sabes qué, Señor? Que no se haga mi voluntad, sino la tuya, que por ser soberana, que por regir todo lo que la tierra tiene, por regir los vientos, por regir los mares, por regir los tiempos, es más perfecta que mi voluntad. Amén. Entonces muchas veces estamos orando y orando y orando, pero nosotros no vemos la respuesta de esa oración. Porque nosotros nos hemos vuelto consejeros de Dios y creemos que nosotros lo podemos mangonear o manipular o usar a nuestro favor. Pero la palabra de Dios no muta, hermanos, no cambia. El consejo de Dios es el mismo ayer, hoy y para siempre. Entonces nuestra oración no debe ser pensando que nosotros cambiamos la mente de Dios. Eso no sucede, hermanos, cuando nosotros nos acercamos a Dios. Pero hay algo que sucede, y entonces el hermano Santiago nos da una esperanza a nosotros. Nos dice: acérquense a Dios. ¿Por qué no?
Si hay alguien afligido, venga y ore. Si alguien está enfermo, llamen a los ancianos y tráiganlo para orar. Porque nosotros no cambiamos la mente de Dios con la oración, pero ciertamente nosotros cambiamos las cosas con la oración. Amén. Nosotros, vuelvo a repetir, hermanos, cambiamos las cosas con la oración. Entonces, cuando nos acerquemos a Dios como sus hijos, porque a través del sacrificio de nuestro Señor en la cruz, nosotros hoy podemos decirle Padre al Dios soberano. Y nosotros podemos ir confiadamente al trono de la gracia y decirle Padre, Padre, Dios mío, yo no puedo cambiar tu mente, no te puedo dar órdenes a ti, pero tu palabra me enseña que orando yo puedo cambiar las cosas. ¿Y por qué las cosas cambian? Porque en la soberanía de nuestro Señor, Él nos ha permitido a nosotros acercarnos hacia Él. Él quiere que nosotros nos acerquemos hacia Él, vengamos a Él todos los días, como nos enseñaba el hermano de Israel en la palabra de Daniel. ¿Cómo venía Daniel a Dios? ¿Una vez por semana? Solamente el domingo se congregaba y oraba, porque aquí oramos, hermanos, al inicio de la oración, al inicio de los cantos, para la ofrenda, para la palabra de Dios, para despedir. 5 días, Señor, lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, ya, están cubiertos. No, ¿verdad? Él venía 3 veces al día delante de la presencia de Dios. Porque Dios en su soberanía nos ha permitido a nosotros venir hacia Él para poder orar, para poder hablar con Él y cambiar las cosas. Porque nosotros manipulamos a Dios, porque nosotros tenemos ese poder. No, ¿verdad? Porque Dios es misericordioso y si nos conviene y si está bajo su voluntad, Él va a hacer las cosas. Por esa razón, este pasaje del hermano Santiago se ha interpretado mal cuando él dice, está enfermo alguno de ustedes, haga llamar a los ancianos de la iglesia para que oren por él y lo unjan con aceite en el nombre del Señor. La oración de fe sanará al enfermo y el Señor lo levantará. Y nosotros hemos hecho esa palabra como un absoluto, no solo para nosotros orar por una enfermedad, por otras situaciones. Y nos frustramos cuando eso pasa. Cuando yo tenía 23 años conocí del Señor. Y el primer amor, cuando el Señor ha llamado a una persona a su servicio, es el momento más increíble que uno puede vivir. Y cuando yo cumplí 2 años de ser evangélica, mi pastor fue diagnosticado de insuficiencia renal. Y él estaba tan cansado que él decía, no oren ya dejen de orar, que yo me quiero morir, porque yo ya no aguanto los malestares que él sentía en su cuerpo. Pero yo oraba con esta palabra, yo decía, no, la palabra dice que si oramos por el enfermo, él va a sanar. Pero él murió al poco tiempo, solo 2 años. Él me pastoreó, pero en 2 años yo aprendí mucho de mi pastor. Y a mí me dolía como que mi papá se había muerto, como que mi padre en esta tierra se había muerto. Y yo decía, ¿cómo Dios no nos escuchó? ¿Por qué Dios no lo sanó? ¿Por qué Dios no hizo eso? Porque nosotros, hermanos, a veces hacemos de una palabra un absoluto. Entonces, el hermano Santiago no está diciendo siempre va a suceder así. Él está diciendo usen la herramienta que tienen. La mayoría de veces va a funcionar. Así nos está diciendo Santiago. Pero si la voluntad de Dios no es así, también nosotros tenemos que resignarnos a aceptar la voluntad de Dios. Y si no, si ya resignarnos es muy humano, entonces tener el gozo de aceptar que así va a suceder. Entonces nosotros debemos de saber cómo nosotros hablarle a Dios. Por eso Santiago
escribe aquí claramente. Él dice, la oración de fe, la oración del justo es poderosa. El 16, por tanto, confiésense de los pecados unos a otros y oren unos por otros para que sean sanados. Y la oración del justo es poderosa y eficaz. La oración del justo es poderosa y eficaz. Y nos da un ejemplo, ¿verdad? Nos da un ejemplo él y nos dice que Elías era un hombre como nosotros, ¿verdad? Pero él oró y él detuvo la lluvia 3 años y medio. Volvió a orar y la lluvia descendió al momento que él oró. Y Jesús también nos dice a nosotros un concepto claro de la oración eficaz, de la oración del justo. ¿Y quién es el justo, hermanos? ¿Usted y yo somos justos? No, ¿no son justos ustedes? Sí somos justos. Porque tanto Santiago cuando escribe, Elías era un hombre sujeto a pasiones, o Elías era un hombre como nosotros, con sus debilidades, pero es a través del Cristo Jesús, a través del sacrificio de nuestro Señor en la cruz y los méritos que Él ahora nos ha otorgado a través de la cruz, es como nosotros nos volvemos justos. Pues ciertamente nosotros no podemos dejar de pecar, ¿verdad, hermanos? Si el pastor, ¿verdad?, les pregunta a ustedes, ¿por qué no llegaron a la reunión? Y ustedes dicen, ay, no, es que como le digo que me dio flojera. Viera, pastor, que es que yo tenía otro compromiso, yo no pude ir. ¿Mentimos? Sí, ¿verdad? Y se nos hace fácil. Entonces ya desde ahí nosotros ya no podemos ser justos porque ya hemos incumplido uno de los mandamientos, que es no mentir, y con uno que nosotros incumplamos se incumple toda la ley. Entonces ya fallamos, ¿verdad? Entonces no podemos ser justos, pero ¿quién nos hace justos? ¿Quién nos ha justificado a nosotros? El sacrificio de Cristo en la cruz. Entonces yo soy justa, no por mis méritos, no porque yo he dejado de pecar, no porque yo a veces no me equivoco, no cometo pecados, sino porque la sangre de Jesús, como decía Andrea, esa sangre que es tan poderosa para limpiarme, me vuelve justa delante de mi Padre. Entonces, la oración del justo, si es ferviente, oigan bien lo que Santiago dice, si es ferviente, va a ser eficaz. Y Jesús tiene una parábola en Lucas, ¿qué, muchachos? Ustedes ya la tienen ahí. Lucas 8, gracias. Él dice que había una mujer que fue a un juez injusto porque ella quería que se le hiciera justicia, pero este hombre no quería escuchar a esta mujer. Él decía, ay, es una tontería la que viene a decir, y cómo yo, teniendo tantas obligaciones, voy a atenderla. No quiero atenderla, quiero que se regrese por donde vino. Pero aquella mujer insistía, tocaba la puerta, y de tanto que ella tocó la puerta, que lo fastidió a él, se cansó él de escuchar a aquella mujer. Bueno, y era mujer, ¿verdad? Ha de haber tenido un gran escándalo allá afuera, no ha de haber sido algo sencillo. Entonces él se hartó de tenerla allá afuera y dijo, bueno, que pase, yo le voy a ayudar. Entonces Jesús nos compara y dice, si este hombre, siendo un juez injusto, mostró misericordia para ella, mostró atención hacia ella y la escuchó, ¿cuán más el Padre de ustedes, el juez de ustedes? No va a escuchar sus oraciones, no va a escuchar sus peticiones. Pero ¿cómo dije yo que estaba esta viuda? Insistiendo. Pero para nosotros los cristianos, hermanos, una oración ferviente es llorar un rato aquí en el altar. Porque la música
nos conmociona, toca nuestras emociones en este momento y pataleamos y lloramos aquí un rato. Y decimos, esa es la oración ferviente. Y decimos, esa persona sí ora, porque cómo habla de bonito cuando ora. Y confundimos el fervor con la habilidad o con el dolor y la emoción que nos hace. Pero una oración ferviente es algo, una petición puntual que nosotros tenemos delante de Dios. Algo que específicamente nosotros queremos que Dios escuche y que Dios cambie. Porque dijimos que no podemos nosotros cambiar el pensamiento de Dios, ¿verdad? Pero sí podemos cambiar las cosas. Entonces, una persona, un hermano, un cristiano, un justo que ora fervientemente es uno que está de rodillas día y noche clamándole a Dios. Por eso el hermano Santiago nos compara a nosotros. El Señor Jesús, el hermano Pablo, el hermano Pedro en sus libros nos comparan con el impío. ¿Qué dice? Tú ya sabes, Señor, tú ya sabes mis peticiones, ya no te tengo que decir yo nada. Tú todo lo conoces, pues si tú eres soberano, tú eres todopoderoso. Ya si te digo, te voy a cansar de tanto. O a veces blasfemamos nosotros, decimos, ay, es que Dios ya está cansado de oírme. Y es que usted ha entrevistado a Dios para que sepa si Él está cansado. El Señor no conoce el cansancio, hermanos, porque no está hecho de carne y hueso. Una y otra vez, como la viuda, hasta ver los resultados. Esa es la oración ferviente. No una oración pagana, que estamos con el celular, amén, amén. Que están ustedes con su pensamiento pensando en otra cosa y con sus palabras diciendo lo que quieren. Son oraciones paganas y debemos de tener mucho cuidado en acercarnos a Dios con oraciones paganas. Y nosotros pensamos, hay oraciones paganas, es que nos vamos a ir, ¿verdad? A adorar la Virgen, un santo. No, hermanos. Comportarnos como paganos es pagano, ¿sí o no? Nosotros debemos ir a Dios con reverencia, diciéndole, tú eres soberano, tú puedes hacer esto. Porque si nosotros vamos con fervor hacia Él, y si no es su voluntad lo que nosotros le estamos pidiendo, pero somos insistentes, Él nos va a hacer ver a nosotros lo correcto. Y vamos a cambiar sin darnos cuenta. Yo no sé si les ha pasado a ustedes eso, que a veces nosotros estamos orando por algo y comprendemos que así no es. Y decimos, no, Dios me habló a mí y me dijo, no, no es por ahí. O no es así como yo te voy a bendecir. O no te voy a contestar esa oración. Entonces Él trae paz a nosotros. Y nos da la salida. Nos da las palabras y nosotros podemos salir a la calle y dar el testimonio de Dios sin andar viendo, no puedo decir esto, no, sí puedo decir esto. No nos damos cuenta, porque la relación del Espíritu Santo con nosotros es tan limpia, es tan íntima, que nosotros mostramos eso. Si usted, ¿verdad?, está casado, usted está en un matrimonio, usted muestra las actitudes de su esposo o de su esposa sin darse cuenta, porque son íntimos, porque están juntos. Ya sea lo bueno o las mañas, usted las va a mostrar. Entonces, así mismo es nuestra relación con Cristo Jesús. Es una intimidad con Él. Y no se preocupe de las cosas que va a decir en esa intimidad. La palabra de Dios nos enseña que el Espíritu Santo cambia nuestro lenguaje. Él cambia nuestras palabras y lleva palabras limpias, palabras santas delante del Padre. Y así es como el Padre nos puede escuchar a nosotros. Entonces, hermanos, necesitamos ser justos de oraciones fervientes. Y si hay alguna cosa que nosotros no hemos escuchado respuesta de Dios o no tenemos respuesta de Dios, o si nosotros en este momento nos sentimos desanimados, decimos, ay, yo no quiero ir a la iglesia, o yo
no me siento bien con este líder o no me siento bien por esto, por lo otro. Es porque, como dicen ustedes aquí en México, han sido flojos en la oración. O hemos sido flojos en la oración. Porque una persona que ora constantemente, que tiene una relación diaria con Dios, tiene un comportamiento, tiene un pensamiento y tiene sentimientos sanos. ¿Vamos a pegar con nuestra humanidad? Claro que sí, todos los días, a cada momento. Pero nosotros, hermanos, cualquier ministerio que usted quiera en la iglesia, debe procurarlo después de que haya logrado ser un cristiano de oración ferviente. No un cristiano de oración. Porque la palabra de Dios no nos enseña eso. No dice un cristiano de oración, no dice un creyente de oración. Dice un justo de oración ferviente y eficaz. Y hay tantas cosas, ¿verdad?, que pedirle a Dios. Venimos con la esperanza, hermanos. Cuando nosotros venimos el domingo, venimos nosotros con esa esperanza de que Dios nos dé paz, que Dios nos consuele en este lugar, ¿verdad? De que el pastor tenga una palabra para nosotros, de que los líderes tengan una palabra para nosotros. Pero si vivimos así, si vivimos trayendo nosotros nuestras vasijas vacías a este lugar, la iglesia no prospera. Porque decía un hermano allá en mi lugar, porque somos hermanos que creemos que los otros hermanos son taxis, que nos pueden andar llevando en oración o en sufrimiento a nosotros. Nosotros debemos ser parte de la iglesia. ¿Y qué es la iglesia? La que ama, la que consuela, la que cuida. No ser solamente miembros de una congregación, nosotros debemos ser parte del cuerpo de Cristo. Pero el primer paso para yo ser parte del cuerpo de Cristo no es que me llamen a mí a la alabanza, no es que me llamen a mí a liderar los jóvenes, no es que me llamen a mí a liderar las mujeres, no, eso no, hermanos. El primer paso para que yo sea un elegido de Dios en esta tierra, que yo pueda ver mi propósito de Dios en esta tierra, es que yo me convierta en un orador verdadero. Porque hay demasiada necesidad de orar. Yo tengo mis propios problemas, yo tengo mis propios asuntos, pero la iglesia necesita de las oraciones. El pastor necesita de las oraciones, las familias pastorales, los líderes necesitan de las oraciones, su familia, sus familiares necesitan de sus oraciones, sus vecinos, sus compañeros de trabajo, sus compañeros de escuela, su comunidad, su país, el mundo entero necesita de nuestras oraciones. Pero nosotros solo oramos para nosotros mismos, solo pidiendo lo que nosotros queremos y lo que nos conviene. Imagínense si nosotros juntamos todas esas necesidades, no vamos a orar 5 minutos, hermanos, no vamos a orar 1 hora. Pero queremos que el fuerte de la oración sea nuestro líder espiritual. Él es el que tiene que estar comprometido a orar con fervor, el que está comprometido a ir a todos esos congresos de oración que se dan. Yo no, ¿yo por qué? Yo solo soy miembro de la iglesia. Pues sí, usted solo es miembro de la iglesia, pero no es parte del cuerpo del Señor. Aunque suene duro, así es. ¿Quién es parte del cuerpo del Señor? El que cumple su función como miembro de ese cuerpo. ¿Cuál es mi función? Orar. Y todo lo demás va a ir fluyendo. Todos los talentos van a ir fluyendo. Y todas las cargos en la iglesia, todos los privilegios que Dios da, van a ir fluyendo. Y si ya no nos toca, bueno, nosotros somos parte del cuerpo del Señor que ora. Y cuando lleguemos al cielo, hermanos, el Señor va a recompensar esa acción, esa postura de nosotros, esa actitud.
Los pueblos necesitan nuestras oraciones fervientes. Mi pastor siempre me dice a mí cuando llega a Honduras, donde yo vivo hay mucho alcoholismo, no sé si aquí así es, pero donde yo vivo el domingo es para beber, sábado y domingo es para beber, para golpear a la mujer, para maltratar a los hijos. Esas son las familias que vemos así todo alrededor. Y un tiempo que mi pastor llegaba, porque él es extranjero, él fue misionero allá y él siempre llega cada año. Entonces él miraba como más lleno de borrachos las calles, de esos que se pierden, ¿verdad? Esos que ya no se puede hacer nada, ya pensamos que no se puede hacer ya nada por ellos. Y él siempre me dice a mí, usted necesita orar más. ¿Qué está pasando con su oración? Entonces yo le digo, pues no es mi culpa, pastor, sí es su culpa. Usted necesita orar con más fervor por esas familias, por esos indígenas que toman. ¿No los ama acaso usted? Usted no conoce a Cristo. Siempre me dice eso. Si usted no muestra amor, no muestra su oración de fervor por aquellos que usted ni siquiera conoce, usted no conoce a Cristo. ¿Se fijan, hermanos, que no es tan simple? Es necesario que nos unamos en oración, unos por otros. Por eso el hermano Santiago dice claramente aquí, oren unos por otros, confiesen el pecado unos por otros, unos con otros. Hay que hacerlo, hay que ser perseverantes en la oración, pero más allá de la perseverancia nosotros debemos de ser fervientes, orando con fe al Dios soberano que nos dio ese gran privilegio, pero que también es un mandato. Y un mandato, hermanos, es una orden. Amén. Y si usted recibe una orden en su trabajo, usted la cumple, ¿verdad? Entonces, ¿por qué no cumplimos lo que Dios nos manda hacer? Porque Dios es más grande y más importante que nuestro jefe o nuestro patrón de la vida secular. Debemos cumplir su mandato, orar fervientemente, orar sin cesar, insistir, insistir, insistir. Las mujeres, insistir como la viuda, en todo lo que beneficia a sus vidas, a sus familias, a su comunidad. Los varones aún más, porque son cabeza. Insistir, insistir y no dejar de orar. Y cuando algo nosotros miremos la respuesta de Dios, hay que tomar otras peticiones y seguir orando, hermanos, para que un día todos juntos, ya no vamos a estar orando, vamos a estar adorando en la presencia del Señor. Pero que el Señor se agrade de nuestra vida en esta tierra. Entonces ahora usted puede decir, yo pensaba que no tenía un ministerio en la iglesia, yo pensaba que yo no necesitaba hacer nada como cuerpo de la iglesia, pero ahora sabe que tiene una gran responsabilidad de orar fervientemente, con mucha fe, para que el Señor levante su vida, para que el Señor levante su familia, para que el Señor levante esta iglesia, para que el Señor levante la comunidad de Guadalupe, para que el Señor tenga misericordia de México, tenga misericordia de la humanidad que se pierde. Y esa es una manera, hermanos, de amar al prójimo. Y recuerden que la palabra de Dios dice que si nosotros cumplimos el mandamiento de amar al prójimo, hemos cumplido la ley. Amén. Así que es un gran reto. Vamos a orar. Yo quiero orar por ustedes. Vamos a ponernos de pie para poder orar. Yo voy a orar por ustedes, pero ustedes deben orar que esta palabra abra un compromiso en su corazón y en su mente y que la podamos poner en práctica desde hoy. Amén. Señor, esta mañana, esta tarde, Señor, mañana te damos gracias, Señor, porque tú has sido bueno con nosotros, Señor, y tú
nos muestra, Señor, que hemos sido elegidos entre muchos para estar aquí, Señor, para poder, Señor, comprender el propósito tuyo de acercarnos en oración. Y ahora mismo estamos orando, Señor. Es la única manera de poder acercarnos a ti, Señor. Hablarte como le hablamos a cualquier persona, Señor. Pero con ese compromiso, Señor, de saber de que tú eres soberano sobre todo, Señor, que tú eres todopoderoso y que no nos dirigimos a un Dios cualquiera, a un Dios que no nos le interesa, Señor, nuestras vidas. Tú estás muy interesado en cada uno de nosotros. Tú estás muy interesado en escuchar el clamor de cada uno de nosotros, Señor. Pero tú, Señor, estás esperando que nosotros seamos más diligentes cada día y que vayamos hacia ti. Así que yo quiero orarte por mi vida y por la vida de esta congregación, por la cual tú, Señor, has compartido esta palabra, para que podamos ser fervientes en la oración, para que podamos, Señor, ir, Señor, a nuestras habitaciones, a nuestros lugares, Señor, íntimos, y poder, Señor, doblar nuestras rodillas o sentarnos ahí. No importa, Señor, qué posición tomemos. La posición de nuestro corazón y de nuestra mente es la que tú quieres, la que a ti te agrada, Señor, y que estemos dispuestos, Señor, a hablarte con nuestro corazón, con nuestra mente, que nada nos distraiga, que no te hablemos como que tú fueras una persona cualquiera que va por la calle, sino que con amor, con reverencia y con fe nosotros nos dirijamos hacia ti. Bendice esta congregación, Señor, y úsala para que con su fe ferviente, con su oración ferviente, pueda, Señor, ganar este lugar, Señor, pueda ganar, Señor, Guadalupe, pueda ganar Zacatecas, pueda ganar México, Señor. ¿Por qué no? ¿Por qué no podemos pensar en eso, Señor, y creerlo? Que tú, Señor, tienes el poder para poder traer las almas hacia ti, Señor. Bendígalos, Señor, ayúdelos en cada una de sus situaciones, en cada uno de sus problemas, en cada una de sus enfermedades, en cada una de sus debilidades. Sea usted, Señor, su fuerza, su provisión, su salud, su fortaleza, Señor. Sea usted, Señor, su paz, sea usted su provisión, sea usted su todo, Señor. Gracias por su amor, por su misericordia para con nosotros y que podamos, Señor, atesorar esa bendición tan grande, ese privilegio tan grande que nos ha dado usted de llamarle Padre y acercarnos a través de su Hijo Jesucristo todos los días, a cualquier hora, con usted, Señor. Gracias, soberano, gracias, todopoderoso. Bendíganos, llévenos con bien, Señor, a nuestras casas. En el nombre de Jesús, amén y amén.